La siguiente historia es un relato cargado de intriga y emociones intensas, con el fin de transportarte a lugares oscuros, donde lo desconocido acecha en cada rincón. Apaga las luces, ajusta el volumen y presta atención. En un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, había una leyenda que todos los habitantes preferían ignorar. Un pozo antiguo, escondido en lo profundo del bosque, del que se decía que nadie regresaba si se acercaba demasiado. Algunos lo llamaban la puerta al vacío. Otros decían que era un portal al inframundo, pero pocos se atrevían a buscarlo, y quienes lo hacían, nunca regresaban. De niño, su abuela le contaba cómo su bisabuelo había desaparecido tras aventurarse en el bosque en busca del lugar maldito. Durante años, Martín había pensado que esas historias eran solo cuentos para asustar a los niños, hasta que un día encontró una vieja carta en el desván de su casa. La carta, escrita con una caligrafía temblorosa, parecía haber sido escrita por el mismo bisabuelo. Decía: no es un pozo, es una boca, y su hambre nunca termina. Si lees esto, no lo busques, déjalo dormir. A pesar de la advertencia, algo en las palabras lo llenó de curiosidad. Martín, ahora un adulto que había regresado al pueblo tras años en la ciudad, no podía dejar de pensar en la carta. Su vida había perdido sentido después de perder su empleo y a su pareja. Encontrar respuestas sobre el pozo era lo único que le daba una chispa de propósito. Una noche, bajo la luz de una luna pálida, Martín se adentró en el bosque con una linterna y una libreta. Quería registrar cada paso que diera, documentar su búsqueda para probar que no había nada de qué preocuparse, que solo eran supersticiones. Sin embargo, a medida que avanzaba entre los árboles, notó que el aire se volvía más frío y pesado. Los sonidos del bosque parecían desaparecer, dejando un silencio absoluto que lo envolvía como una manta. Finalmente, después de horas de caminar, llegó a un claro. En el centro, cubierto de maleza, estaba el pozo. Era más grande de lo que había imaginado, con un borde de piedra desgastada y musgo creciendo en las grietas. La oscuridad dentro del pozo era tan profunda que parecía absorber la luz de la linterna. Martín dio un paso hacia el borde y miró dentro. Un aire helado salió del pozo, golpeándole el rostro. Entonces lo escuchó. Un susurro, bajo y distante, como si viniera de lo más profundo de la tierra. «Ayúdame», dijo la voz. Débil pero clara, Martín retrocedió, su corazón latiendo con fuerza. ¿Había alguien ahí abajo? ¿Era una broma? ¿O su mente le estaba jugando trucos? Pero la voz volvió a escucharse, más fuerte esta vez. «Ayúdame, por favor». El miedo luchaba con su curiosidad. Sabía que lo sensato era marcharse, pero algo en la voz lo atraía, como si tirara de sus pensamientos y emociones. Sin pensarlo demasiado, tomó una piedra y la dejó caer en el pozo, esperando escucharla golpear el fondo. No pasó nada, ni un sonido. El pozo era infinito. Martín miró a su alrededor, sintiendo que lo observaban. El bosque, que antes parecía un lugar vacío, ahora se sentía vivo, como si cada árbol y sombra tuviera ojos. Decidió marcharse por la noche, pero en su interior sabía que este era solo el comienzo. De regreso en su casa, Martín cerró la puerta con fuerza y echó el cerrojo, tratando de dejar el bosque y el pozo fuera de su mente. Pero esa voz, ese «ayúdame», seguía resonando en sus oídos como un eco imposible de ignorar. Se preparó un café, esperando que la rutina lo calmara, pero su mano temblaba tanto que apenas pudo sostener la taza. La noche cayó profundamente, envolviendo el pueblo en un silencio inquietante. Martín encendió todas las luces de la casa, como si eso pudiera mantener alejada la oscuridad. Sin embargo, el ambiente no se aliviaba. Había algo en el aire, un peso invisible que parecía haberse adherido a él desde el bosque. Cuando se sentó en su viejo sillón para tratar de leer algo y distraerse, escuchó un leve golpe en la ventana. Giró la cabeza rápidamente, pero no vio nada. Solo la noche, oscura y vacía. Volvió a su libro, pero el golpe se repitió, esta vez más fuerte. Martín dejó el libro en el suelo y caminó hacia la ventana con cautela. La abrió apenas lo suficiente para asomarse al exterior. No había nadie, solo el viento que agitaba las ramas de los árboles cercanos.
Debo estar paranoico, pensó. Cerró la ventana y regresó al sillón, tratando de convencerse de que todo estaba en su mente. Sin embargo, cuando se acomodó, lo sintió. Un leve murmullo, apenas perceptible, como si alguien estuviera hablando en un susurro tan bajo que parecía venir de dentro de su propia cabeza. «No debiste mirarme». Martín se puso de pie de un salto, su respiración acelerada. Buscó con la mirada, esperando encontrar una radio encendida o alguna explicación lógica, pero la casa estaba en completo silencio. Solo él, el zumbido de las luces y ese susurro persistente. «¿Quién está ahí?», preguntó, tratando de mantener la voz firme. Pero no hubo respuesta, solo ese mismo murmullo, cada vez más cercano. «Me viste, ahora me perteneces». El terror se apoderó de él. Corrió al interruptor principal y apagó todas las luces, dejándose envolver por la oscuridad. Su lógica era simple. Si no podía verlo, entonces quizás eso tampoco podría verlo a él. Pero la oscuridad trajo consigo algo más, algo peor. En la penumbra, el susurro se convirtió en un canto tenue, como si muchas voces estuvieran hablando al mismo tiempo, cada una solapándose con la otra. Martín se cubrió los oídos, pero el sonido no desaparecía. Era como si se filtrara directamente en su mente. De repente, una sombra cruzó por el pasillo. No había duda. No era un juego de luces, ni una alucinación. Había algo ahí. Algo que se movía lentamente, como si supiera que Martín lo estaba viendo. El corazón de Martín se aceleró, y un sudor frío recorrió su espalda. Reuniendo el poco valor que le quedaba, tomó una linterna y salió del sillón, apuntando hacia el pasillo oscuro. La luz iluminó la pared vacía. No había nadie. Pero entonces, la voz volvió, esta vez clara y fuerte, como si alguien estuviera parado detrás de él. «¿Me devolverás lo que me quitaste?». Martín giró sobre sí mismo, pero no había nadie. En su desesperación, la única respuesta que pudo dar fue gritar: «No tengo nada tuyo, déjame en paz». La casa se quedó en completo silencio. Por un momento, Martín pensó que había terminado, que su grito había alejado lo que fuera que lo perseguía. Pero entonces escuchó algo que le heló la sangre. El sonido de una piedra cayendo en el agua, como si alguien la hubiera arrojado en el pozo, dentro de su propia casa. Miró al suelo, y ahí estaba, en el centro de la sala, la forma del pozo. No sabía cómo había llegado ahí, pero sabía que ahora estaba más cerca que nunca. Martín no podía apartar la mirada del círculo oscuro que había aparecido en el suelo de su sala. No era un pozo físico, sino una sombra profunda, negra como la noche misma, que parecía succionar la luz de la habitación. El sonido de las gotas de agua cayendo en su interior era inconfundible, como un eco lejano que provenía de un abismo sin fin. El miedo lo paralizó, dio un paso hacia atrás, pero el susurro volvió, esta vez nítido y penetrante. «Tu tiempo se agota». Martín apretó los puños y trató de convencer a su mente de que estaba soñando, de que esto no era real. Pero cuando levantó la mirada, vio algo que lo hizo perder el aliento. En la pared frente a él, grabadas con lo que parecía ser uñas, estaban las mismas palabras de la carta de su bisabuelo. «No es un pozo, es una boca, y su hambre nunca termina». El terror lo empujó a actuar. Corrió al dormitorio, cerró la puerta con fuerza y empujó un mueble para bloquearla. Su corazón latía como un tambor en sus oídos. Mientras buscaba su teléfono para pedir ayuda, notó algo extraño en su brazo izquierdo. Había una marca. 3 líneas largas y paralelas que cruzaban desde su muñeca hasta su codo, como si algo lo hubiera arañado sin que se diera cuenta. La piel alrededor de las marcas ardía, y un leve olor a tierra húmeda llenaba el cuarto. Intentó limpiarlas con un paño húmedo, pero las marcas no desaparecían. Al contrario, parecían hundirse más en su piel, como si fueran parte de él. De repente, un dolor agudo lo atravesó, y una imagen irrumpió en su mente. El pozo. Pero esta vez no estaba vacío. En el fondo, algo se movía, algo que parecía mirarlo directamente, aunque no tuviera ojos. ¡No!, gritó Martín, soltando el paño y cayendo de rodillas. El dolor cesó tan rápido como había comenzado, pero la sensación de ser observado no lo abandonaba. Entonces lo escuchó otra vez, no en sus oídos,
sino dentro de su cabeza. La marca es el vínculo. No hay escape. Martín se tambaleó hasta la cama, temblando. Trataba de pensar en algo lógico, en algo que explicara lo que estaba ocurriendo. ¿Podría ser una alucinación? ¿El efecto de un gas o una toxina en el bosque? Pero la realidad se sentía demasiado sólida, demasiado viva. Mientras buscaba desesperadamente en internet alguna información sobre marcas similares o leyendas relacionadas con pozos, su conexión a internet se cortó. La pantalla de su laptop quedó en negro, reflejando su rostro pálido y aterrorizado. Luego, en el reflejo, vio algo detrás de él. Una figura oscura, alta y delgada, estaba de pie en la esquina del cuarto. No tenía rostro, solo una sombra amorfa que parecía pulsar con cada respiración de Martín. La figura levantó una mano alargada y señaló la puerta del dormitorio. Martín no quería mirar, pero el instinto lo obligó a girarse. La puerta, que había bloqueado con tanto esfuerzo, ahora estaba entreabierta. Al otro lado, el pasillo estaba bañado en una penumbra irreal, y en el suelo de madera, el círculo del pozo lo esperaba, latiendo como un corazón oscuro. La figura habló por primera vez, su voz un susurro frío y distante. «Regresa, o toma su lugar». Martín entendió el mensaje, aunque no quisiera aceptarlo. El pozo no era solo una amenaza, era una elección. Algo había salido de él, y ahora lo reclamaba. Si no lo devolvía, él se convertiría en su prisionero. El reloj en la pared marcó la medianoche. Con el sonido de las campanadas, el pozo en el suelo comenzó a extenderse lentamente, como si lo invitara a entrar. Martín sabía que no tenía mucho tiempo. Martín se quedó inmóvil frente al pozo que crecía en el suelo del pasillo, sintiendo cómo el aire se volvía más pesado con cada segundo que pasaba. El susurro constante lo rodeaba, empujándolo a tomar una decisión que no entendía completamente. ¿Regresar al bosque? ¿Enfrentar lo que fuera que vivía en aquel abismo? ¿O permitir que su vida se hundiera junto con él en esa oscuridad insaciable? La figura seguía de pie en el marco de la puerta, inmóvil, pero su presencia lo oprimía como una losa en el pecho. La sombra levantó un dedo largo y deformado, señalando de nuevo el pozo en el pasillo. Luego habló, esta vez con un tono más grave, como si muchas voces se unieran en un solo grito contenido. «El hambre no espera». El suelo bajo los pies de Martín comenzó a vibrar, y las paredes de la casa parecieron inclinarse hacia el pozo, como si la realidad misma estuviera siendo arrastrada hacia él. En su mente, las imágenes del bosque y del pozo se repetían una y otra vez, junto con la voz que pedía ayuda. «No quiero ser parte de esto», gritó Martín, desesperado, apretando sus manos hasta que las uñas se hundieron en sus palmas. Pero la respuesta no fue un susurro, fue un rugido que sacudió cada rincón de la casa. «Ya lo eres». Martín entendió que no podía seguir evitando la decisión. Si no regresaba al bosque, si no enfrentaba lo que había desatado, su vida sería consumida por esa sombra interminable que ahora lo perseguía. El pozo no solo estaba en su casa, estaba en él, en su mente, en su carne. Corrió al armario y sacó una vieja mochila. Metió una linterna, una cuerda, una navaja y cualquier cosa que creyó que podría ser útil. Mientras lo hacía, sintió un calor en el brazo donde estaban las marcas. Cuando miró, las líneas parecían arder con un leve resplandor rojizo, como si fueran brasas encendidas. «Te está llamando», susurró la figura desde la puerta. Martín tragó saliva y se colocó la mochila al hombro. Sabía que no podía seguir ignorando lo inevitable. El bosque lo esperaba, y con él, el pozo. Pero esta vez, algo en su interior había cambiado. No era solo miedo lo que sentía. Había una chispa de desafío, un deseo de enfrentarse a lo que fuera que lo estuviera atormentando. Abrió la puerta de la casa y salió al exterior. La noche estaba en completo silencio, como si el mundo entero se hubiera detenido. A lo lejos, el bosque se alzaba como una masa oscura e impenetrable. Cada paso que daba hacia los árboles era más difícil que el anterior, como si algo invisible tratara de retenerlo, tirando de él hacia atrás. Cuando finalmente llegó al borde del bosque, el susurro regresó, pero esta vez no lo llamaba, lo advertía. «No vuelvas». Martín encendió la linterna y comenzó a caminar entre los árboles, ignorando el sudor frío que le recorría la espalda.
El sendero que había seguido antes parecía diferente ahora, como si el bosque hubiera cambiado para confundirlo. Pero las marcas en su brazo brillaban con mayor intensidad cada vez que tomaba el camino correcto, guiándolo hacia su destino. Tras una hora de caminar, el claro apareció ante él. El pozo estaba allí, esperando, igual que antes, pero ahora algo era distinto. A su alrededor, las sombras parecían moverse, formando figuras distorsionadas que lo observaban sin ojos. Martín se acercó al borde y miró dentro. Esta vez, no estaba vacío. Algo lo miraba desde abajo. «Estás aquí», dijo la voz, resonando tanto dentro como fuera de su cabeza. Un frío inhumano lo envolvió, y el pozo pareció crecer frente a sus ojos, expandiéndose como una boca hambrienta. Martín sabía que había llegado el momento de enfrentar lo que fuera que habitaba allí. El borde del pozo parecía vibrar bajo los pies de Martín, como si el suelo mismo intentara empujarlo hacia el abismo. Desde su interior, una presencia indescriptible ascendía, llenando el aire con una sensación de presión insoportable. Martín tomó la cuerda que había llevado y ató un extremo a un árbol cercano. Aunque cada fibra de su ser le gritaba que huyera, algo más poderoso, una mezcla de curiosidad y un sentido de obligación, lo empujaba a descender. Lanzó la cuerda al interior del pozo y encendió la linterna. La luz apenas lograba penetrar la negrura, pero era suficiente para distinguir que las paredes estaban cubiertas de extrañas marcas, como símbolos que parecían moverse cuando los miraba demasiado tiempo. Tomó aire profundamente, sabiendo que lo que iba a enfrentar cambiaría su vida para siempre, si es que sobrevivía. Con manos temblorosas, comenzó a bajar. Cada metro que descendía, el frío aumentaba. No era el frío natural de la humedad subterránea, era algo más profundo, un frío que parecía morder su piel y helarle los huesos. Las marcas en su brazo ardían con más intensidad, iluminando brevemente las paredes con su brillo rojizo. Cuando estaba a punto de llegar al fondo, la cuerda se tensó de golpe, como si algo la estuviera sosteniendo desde abajo. Martín miró hacia arriba, pero no vio nada. Aún así, la cuerda comenzó a balancearse ligeramente, como si algo invisible jugara con ella. Finalmente, sus pies tocaron el suelo. Miró a su alrededor, esperando encontrar un espacio pequeño y limitado, pero el fondo del pozo se extendía más de lo que debería ser posible. Era como si hubiera entrado en otra dimensión, un vasto vacío cubierto de una niebla oscura que se arremolinaba a su alrededor. Delante de él, la figura que había visto en su casa se materializó, pero ahora era más clara, más definida. Su forma humana era una ilusión. Sus bordes temblaban como si estuvieran hechos de humo y sombra, y su rostro no era más que una cavidad vacía. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Martín, tratando de mantener la voz firme, aunque sus piernas temblaban. La figura se inclinó hacia él, y una voz múltiple, compuesta de gritos, susurros y lamentos, respondió: «Tu bisabuelo robó algo que nunca debió tocar, un fragmento de mí, una deuda que ahora llevas tú». Martín retrocedió, intentando comprender. La historia de su familia, el diario, el pozo, todo se entrelazaba. «No sé de qué hablas, no tengo nada tuyo». La figura extendió una mano hacia él, y las marcas en su brazo comenzaron a brillar con más fuerza, haciéndolo gritar de dolor. En su mente, vio imágenes de su bisabuelo, joven, parado frente al pozo, sosteniendo un extraño objeto. Una esfera negra, pulsante, como si estuviera viva. «Él tomó mi corazón», dijo la voz, llena de rabia, y con ello, mi hambre se volvió infinita. Martín entendió que el pozo no era solo un portal, era una prisión, y el ser que estaba frente a él había estado atrapado durante generaciones, alimentándose de cualquier cosa que se acercara demasiado. Ahora, quería lo que le habían arrebatado. «No lo tengo», insistió Martín, intentando razonar con la criatura. «Pero puedo ayudarte a recuperarlo». La criatura se detuvo, como si estuviera evaluándolo. Entonces, señaló hacia la negrura detrás de él. «Si quieres redimir la deuda, cruza, pero no hay garantías de que regreses». Martín se giró y vio cómo la niebla comenzaba a disiparse, revelando un sendero que se extendía hacia la nada.
El suelo bajo sus pies parecía menos sólido con cada segundo, como si el mundo mismo estuviera a punto de colapsar. Sabía que no tenía opción. Si no cruzaba, su vida quedaría ligada al pozo para siempre, consumido lentamente por su oscuridad. Apretó los dientes, miró una última vez a la figura y dio el primer paso hacia el sendero. Con cada paso, las sombras a su alrededor se movían, susurrando palabras incomprensibles. Algo en el aire le hacía sentirse más ligero, como si la gravedad lo soltara poco a poco, y entonces la oscuridad lo envolvió por completo. Martín avanzaba lentamente por el sendero, sintiendo cómo sus pasos resonaban en el vacío. A cada lado, la oscuridad parecía extenderse infinitamente, pulsando como si estuviera viva. No había sonidos, salvo el latido irregular de su propio corazón y los murmullos lejanos que parecían provenir de las sombras mismas. El aire se volvía más pesado con cada paso, como si estuviera entrando en un lugar donde el tiempo y el espacio no obedecían las mismas leyes. A veces, el sendero parecía alargarse interminablemente, y otras parecía comprimirse en un túnel estrecho. Sin embargo, las marcas en su brazo seguían ardiendo, guiándolo hacia un destino que aún no entendía. De pronto, Martín vio algo a lo lejos, una luz tenue, parpadeante, que parecía flotar en el aire. Se acercó con cautela, sus sentidos en alerta máxima. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se dio cuenta de que la luz provenía de un objeto que flotaba justo sobre el sendero. Una esfera negra, del tamaño de una manzana, cubierta de un brillo espectral. Martín supo de inmediato que esa era la misma esfera que había visto en las visiones del pozo, el corazón que su bisabuelo había tomado. Su superficie parecía líquida, y en su interior, destellos fugaces mostraban imágenes, rostros deformados, paisajes imposibles, y una figura que parecía observarlo desde dentro. «Finalmente lo has encontrado», dijo una voz detrás de él. Martín se giró rápidamente y vio a la figura sombría del pozo, pero ahora era diferente. Su presencia era más sólida, más imponente, y sus ojos vacíos brillaban con un resplandor rojo que parecía penetrar en el alma de Martín. «Tómala», ordenó la figura. «Tráemela». Martín extendió la mano hacia la esfera, pero algo lo detuvo. Una sensación de profundo terror, como si tocar el objeto fuera a sellar su destino de una manera irreversible. La esfera pulsó, como si respondiera a su vacilación, y las sombras a su alrededor comenzaron a acercarse, formando figuras humanoides que lo observaban en silencio. «Si no lo haces, te quedarás aquí para siempre», advirtió la figura. «Tú y todos los que llevan tu sangre». Martín tragó saliva, pero no movió la mano. Algo dentro de él le decía que no era tan simple. Había algo más en juego. Algo que la criatura no le estaba diciendo. «¿Por qué debería devolvértelo?», preguntó, su voz temblando. La figura se inclinó hacia él, su rostro casi tocando el de Martín. «Porque es mío. Porque lo necesito para ser completo, para ser libre». «¿Y qué pasará si lo consigues?», insistió Martín. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier respuesta. La figura retrocedió ligeramente, pero no dijo nada. Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse más rápido, girando en un círculo que lo encerraba cada vez más. Martín entendió que la criatura no estaba buscando justicia ni redención, estaba buscando poder, y si recuperaba su corazón, el mundo podría pagar un precio inimaginable. Decidió actuar rápidamente. En lugar de tomar la esfera, usó la cuerda que llevaba en su mochila para atarla, evitando el contacto directo. Mientras lo hacía, la figura gritó, un sonido desgarrador que hizo eco en el vacío. Las sombras intentaron atacarlo, pero las marcas en su brazo brillaron con tal intensidad que las repelieron momentáneamente. Con la esfera asegurada, Martín comenzó a correr por el sendero, sin saber hacia dónde se dirigía, pero seguro de que no podía entregarla. Las sombras lo perseguían, y el suelo bajo sus pies parecía desmoronarse con cada paso. El camino se inclinó hacia arriba, como si estuviera ascendiendo por una colina invisible. El peso de la esfera en la cuerda crecía, y su resplandor comenzaba a cambiar, iluminando el sendero con destellos de colores extraños. De pronto, un haz de luz apareció frente a él, un portal que parecía conectado a la realidad.
Martín corrió hacia él con todas sus fuerzas, sintiendo cómo las sombras intentaban aferrarse a su cuerpo, tirando de su mochila, de su ropa, de su piel. Cuando estaba a punto de cruzar el portal, la figura apareció frente a él una vez más, bloqueando su camino. No puedes escapar, gruñó, su voz ahora transformada en un rugido. Sin mí, esa esfera te consumirá. Martín no se detuvo. Gritó con toda la fuerza que le quedaba y se lanzó hacia el portal, atravesándolo justo cuando las sombras se cerraban sobre él. Martín cayó al suelo, jadeando y temblando. El aire fresco golpeó su rostro. Un alivio bienvenido tras la opresiva atmósfera del pozo. Pero su alivio duró poco. A su alrededor, el mundo parecía distorsionado. Aunque estaba de vuelta en su casa, todo estaba envuelto en un leve resplandor rojizo, como si algo de la oscuridad hubiera escapado con él. La esfera seguía atada a la cuerda en su mochila. Su peso ahora parecía más denso, como si cargara con el peso de un universo. Martín sabía que no podía simplemente guardarla o deshacerse de ella. Lo que fuera que había liberado del pozo no se detendría hasta obtenerla. No puedo entregarla, susurró para sí mismo. No puedo dejar que algo como eso sea libre. Martín recordó el diario de su bisabuelo, los rituales, las advertencias sobre la esfera. Había una página en particular que mencionaba una forma de sellarla nuevamente, de encerrarla para siempre en un lugar donde ni siquiera el tiempo pudiera alcanzarla. Sacó el diario y buscó frenéticamente esa página. Su contenido estaba escrito en un lenguaje antiguo que apenas podía entender, pero las marcas en su brazo comenzaban a brillar, proyectando símbolos que encajaban con las palabras del texto. Martín entendió que las marcas no eran una maldición, eran una guía, un legado que lo conectaba con la solución. El ritual requería 3 elementos: fuego, tierra y sangre. Cada uno representaba un vínculo entre el mundo físico y el espiritual. Martín comenzó a recolectar lo necesario, encendiendo un pequeño fuego en su sala y esparciendo tierra alrededor de la esfera. Finalmente, tomó un cuchillo y con un suspiro tembloroso, cortó la palma de su mano, dejando caer gotas de sangre sobre la esfera. La esfera reaccionó de inmediato, vibrando y emitiendo un sonido bajo, como un latido que resonaba en todo el espacio. Las sombras comenzaron a materializarse en las esquinas de la habitación, moviéndose lentamente hacia Martín. No dejaré que vuelvas, dijo Martín en voz alta, enfrentándose a la figura que emergía de las sombras. La criatura lo observó en silencio, pero sus movimientos eran más lentos, más cautelosos. Martín entendió que el ritual estaba funcionando, debilitándola. Continuó recitando las palabras del diario, aunque no las entendía del todo. Tu sacrificio no será suficiente, gruñó la figura, acercándose. Siempre habrá alguien que desentierre lo que tú entierres. No esta vez, respondió Martín, arrojando la esfera al fuego mientras completaba el último verso del ritual. El fuego se volvió negro, absorbiendo toda la luz de la habitación. Martín sintió un tirón en su pecho, como si algo intentara arrancarlo de su cuerpo, pero las marcas en su brazo comenzaron a brillar intensamente, envolviéndolo en un escudo de luz que repelió a la figura. El fuego se apagó de repente, y con él, la esfera desapareció. La figura se desintegró en un torbellino de sombras, gritando mientras era arrastrada hacia el vacío. Cuando todo terminó, Martín cayó al suelo, agotado. La habitación estaba en silencio, y el resplandor rojizo había desaparecido. Las marcas en su brazo se habían desvanecido, dejando solo cicatrices pálidas. Martín sabía que había hecho lo correcto, pero también entendía que su lucha no había terminado. El mundo era un lugar vasto, lleno de secretos y misterios que esperaban ser descubiertos. Había sellado el peligro por ahora, pero alguien más podría desenterrarlo en el futuro. Con una mezcla de alivio y resignación, Martín tomó el diario de su bisabuelo y lo escondió en un lugar seguro. Esta vez, prometió, no dejaría que el pasado volviera a cazar a su familia. Si te gustó esta historia llena de misterio y escalofríos, no olvides suscribirte a nuestro canal de historias para descubrir más relatos impactantes que te mantendrán al filo del asiento. Dale like, comparte con tus amigos amantes del suspenso y comenta, ¿qué harías tú si estuvieras en el lugar de Martín? Te esperamos en el próximo relato.